Bueno, pues ya estamos de vuelta en nuestra tertulia en Galicia Opina. Este fin de semana se han publicado las últimas encuestas antes de la cita electoral. Vemos el resumen en el siguiente vídeo. A una semana de las elecciones, la aplastante victoria popular parece inevitable. Todas las encuestas de los medios españoles pronostican una mayoría apabullante que oscila entre los 188 y los 195 diputados. En todo caso, aun con los pronósticos más moderados, los populares superarían la mayoría histórica de 182 diputados alcanzada por José María Aznar en el año 2000. Los socialistas, por el contrario, obtendrían el peor resultado de su historia. Si se confirman los sondeos más pesimistas, quedarían reducidos a los 112 diputados. La gran beneficiada de esta debacle socialista sería Izquierda Unida, que puede conseguir una subida prodigiosa. De los 2 diputados con los que cuenta actualmente, podría llegar hasta 11, superando con creces el mínimo exigido para formar grupo parlamentario. También subirían Convergencia y Unión Progreso y Democracia, y entraría con fuerza en el Congreso la formación Abertzale-Amaiur. Como vemos, los populares están en condiciones de conseguir una mayoría absoluta incuestionable, pero lo harían en un Congreso más plural, con una mayor representación de los partidos minoritarios. Pero por desgracia para ellos, los nacionalistas gallegos no se encuentran entre los partidos que absorberán los votos del malogrado PSOE, y es que en Galicia el mayor trasvase de votos se produciría del Partido Socialista cara al Partido Popular. Las encuestas de Sondage y Metroscopia pronostican un ascenso popular hasta los 15 diputados en Galicia, que contrastarían con tan solo 6 o 7 diputados socialistas. Un resultado bien diferente al de 2008, cuando los populares gallegos alcanzaran 11 diputados, tan solo uno más que los socialistas. Donde varían las encuestas es en la intención de voto para el bloque nacionalista. En Metroscopia hablan de continuidad para los 2 representantes del bloque en el Congreso. Sondage, por el contrario, vaticina la pérdida de uno de estos diputados. Bueno, aparte del mareo de las cifras, que es natural, lo cierto es que a mí por lo menos me llama la atención 2 cosas. Una, la unanimidad en el resultado de las encuestas. Todas las encuestas dan como ganador al Partido Popular. Y por otra parte, los extremos, es decir, una victoria clara y contundente del Partido Popular y una derrota también bastante aplastante del Partido Socialista. Mi primera pregunta, ¿vosotros creéis que este escenario se va a repetir el domingo, Alfredo? Por goleada. Yo estoy absolutamente convencido de que el Partido Popular en efecto va a superar con creces la mayoría absoluta. No descartéis que se aproxime a la primera mayoría absoluta de Felipe González, que estuvo entonces, si no recuerdo mal, en 202 escaños. Es decir, a mí que supere los 200 o que los alcance, tampoco me sorprendería. Porque se ve, en los últimos días de campaña se está viendo, es que todo le sale bien. Es decir, lo que hace unos días sería bastante peligroso para ellos. Por ejemplo, ayer estuvo en La Coruña Esperanza Aguirre y le salió el pollo, un indignado disfrazado de pollo. Eso hace unos meses habría sido posiblemente una reacción airada, una reacción equivocada por parte, no, pues al contrario. Esperanza se acercó, le hizo la foto y dejó al pollo en ridículo. Le pasó también a Rajoy hace unos días en Valencia, cuando en un mitin también un grupo de indignados empezaron a gritarle, y él les contestó de una forma absolutamente displicente, pero genial y muy tranquila. Me da la impresión de que toda la marea está conduciendo hacia una mayoría del Partido Popular inevitable, aplastante y necesaria. María, ¿compartes esa opinión? Bueno, yo creo que, como dice Mariano Rajoy, hasta el último día no está nada escrito. Claro. Y creo que, a pesar de que los sondeos lo que vienen a demostrar es que desde el inicio de la campaña no ha habido ninguna oscilación importante en el cambio de la tendencia de voto, sí bien es verdad que hay un importante margen aún de voto y de indecisos y de votantes ocultos, porque el propio Comité Electoral del PSOE reconoce que en los sondeos con respecto a sus militantes ocultan el voto, son incapaces de decir que van a votar al PSOE porque evidentemente con todo lo que está ocurriendo... Porque igual no le votan. No, es verdad que sí hay un corrimiento importante de votantes, pero sí es verdad que también está claro que hay la existencia de un voto oculto, que es el que no reconoce que va a votar generalmente al partido que acaba de estar en el gobierno. Por tanto, yo creo que no va a haber ese cumplimiento exacto de las encuestas. Creo que sí va a haber un margen que fluctúa mínimo, evidentemente lo ganará por mayoría absoluta el PP, pero también hay otra cuestión que yo creo que es de lectura más importante, que es un poco la tendencia
de la ruptura del voto progresista en Galicia, ¿no? Dado que desde el 2005 las fuerzas progresistas, Bloque y PSOE, se habían logrado distanciar un poco del voto del PP en las elecciones, y ahora vuelve a recuperar, sin embargo, el voto conservador una fuerza importante, o sea, casi alcanza el 40% de la población. Creo que serían los dos rasgos más, vamos, definitivos. José Manuel, ¿a ti no te llama también la atención esto que apuntaba María? Quiero decir, no hay desgaste, al parecer, del gobierno de Feijóo, ¿no? O, en todo caso, el desgaste del gobierno Zapatero puede más que el posible desgaste del gobierno de Feijóo. Sí, eu penso que, desde logo, non hai desgaste do goberno Feijóo. Ademais, o feito da oposición que está tendo Feijóo, eu penso que é unha oposición francamente mala, é dicir, que non está plantexando as cuestións que poidan preocupar ao goberno da Xunta, e debían ter, ademais, de algún xeito, eu penso que unha actitude máis belixerante en algúns temas, pero por a propia debilidade na que viven inmersos hoxe en día o PSDG e o BNG, teñen pouco que facer, non? E despois, evidentemente, o efecto Zapatero é demoledor. Eu estou convencido que vai haber unha maioría absoluta importante, pero coincido con María que quizás non chegue a isto que apuntaba o noso ben querido compañeiro Alfredo, de que roce o número de escaños do PSOE. Eu penso que non, que mentras que normalmente nas enquisas sabemos que a tendencia histórica é que a xente en este país tiña medo de dicir que vota á dereita, en esta ocasión eu penso que hai moita xente que lle dá vergoña decir que vai votar a un partido que hai que recoñecer que o fixo... Mucho han cambiado las cosas, entonces. Sí, pero un partido que o fixo francamente mal, un partido que non responde ás expectativas dos cidadáns, un partido que nos levou, ten gran parte de culpa, por moito que se diga que os mercados, que a crisis é global, que é mundial, tuvo moita culpa de que estemos onde estamos, en este país, pero con todo eu penso que a izquierda sempre vai mobilizar a moita xente que mellor ahora mismo está calada, está en retaguardia. Entonces, maioría absoluta sí, pero non creo que vaya a ser por tanta goleada. Arturo, ¿tú crees que estos que quedan 4 días para el final de la campaña, para las elecciones, tú crees que todavía el PSOE va a lograr movilizar a los suyos con el tema de que viene la derecha, con el miedo a la derecha? ¿Va a lograr movilizar a que salgan a votar finalmente? Yo tengo la impresión de que el miedo a la derecha no tiene resultado, es decir, no es efectivo. Yo creo, al contrario, que puede ser más efectivo otro planteamiento, que decir, en el momento en que todas las encuestas unánimemente están dando a un vencedor, habrá mucha gente que no quiera votar al perdedor. Es decir, esta mentalidad de votarle a alguien que ya todo el mundo da que va a perder, ya es un poco duro. Es lo mismo que puede ser muy peligroso para Mariano Rajoy y para el PP, la gente que lo dé por ya hecho. Ya está hecho, no importa, aunque yo no vaya a votar, ya está ganado. Dice, no está ganado si tú no vas a votar. Y por el otro lado, yo creo que eso sí que es demoledor para Rubalcaba, el hecho de que aparezca ya como perdedor, porque ya da la sensación, ¿para qué le voy a votar si realmente sé que va a perder? Entonces, pues puede haber incluso ese voto de lástima o voto muy militante, que pase lo que pase, yo le voto a Rubalcaba. Pero todo eso que está en su entorno no. Y se irán los más radicales con Izquierda Unida y buscarán otras fórmulas. Los más radicales Izquierda Unida, los más moderados Unidad y Progreso, ¿no? Bueno, entonces, y se va a quedar ahí un núcleo muy pequeño, ¿no? Ana. Bueno, yo creo que no hay margen para las sorpresas, que todas las encuestas, y no solo las encuestas, sino las preguntas que acompañan estas encuestas, que se refieren al deseo de cambio, a la valoración que hacen de la gestión del gobierno, todas van en la misma línea de reforzar la idea de que el Partido Popular va a conseguir una mayoría histórica y que el Partido Socialista puede quedar por debajo del suelo que había
había alcanzado en su momento Almunia, es decir, queda por debajo de los 125 escaños. Yo creo que en cuanto a porcentaje de indecisos, que no son todos indecisos, que hay una pequeña bolsa quizá de voto oculto, y coincido con Arturo que al final, bueno, este voto oculto que puede ser del PSOE se puede compensar con una serie de personas que a última hora, a la vista de las encuestas, se apuntan a caballo ganador. Dicen, bueno, los sociólogos que siempre hay un porcentaje de gente que al final apuesta por el que todas las encuestas dan como ganador. Yo creo que en Galicia los resultados van a ser muy favorables para el Partido Popular, esos 15 escaños frente a 6 del PSOE y 1 del BNG, y que refuerzan la gestión que está haciendo el gobierno Feijóo. Yo creo que si ahora hubiese elecciones autonómicas se ampliaría la mayoría que tiene Feijóo, y suponen también una victoria más al haber de Alfonso Rueda, que ha sido director de campaña durante autonómicas, municipales, y que en esta el objetivo que se ha marcado es conseguir estos 15 escaños, y que yo creo que en estas que también van a conseguir eso. Me motiva inmediatamente hacer la pregunta. Se deduce de tus últimas palabras. ¿Querrán aprovechar este tirón en Galicia? ¿Habrá elecciones anticipadas? No, yo no lo digo en ese sentido. Primero yo no dejamos pasar estas y luego... No, pero quiero decir que, bueno, a ver, es una situación peculiar. Normalmente al cabo de 2 años, ya tiene 2 años el gobierno Feijóo, todos los gobiernos se gastan, ¿no? Por lo tanto... Yo creo que... Puede haber un cambio de gobierno, lógicamente, puede haber un cambio de gobierno, puede cambiar alguna pieza dentro de su gobierno, Exacto. pero convocar elecciones anticipadas sería sorprendente. Además, en este país no podemos estar cada 6 meses con una campaña electoral, porque ya llega un momento en que la campaña electoral es permanente. ¿Cuánto tiempo hace que este gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que es que ya ha tenido hasta hace poco dentro, ¿cuánto tiempo hace que no gobierna pensando en gobernar, la gobernanza, sino pensando solamente en sus expectativas electorales? Zapatero, la pregunta. Bueno, el Zapatero le tienen escondido, o sea, es el caso más increíble que he visto nunca. Es decir, el PSOE ha escondido a su secretario general y a su presidente de gobierno, y se ha ido y se está remontando. Cuando hablabas antes de que son los progresistas, me sorprende muchísimo. Se está remontando a Solchaga. Es decir, esta mañana vi imágenes de Carlos Solchaga en un mitin de Rubalcaba. El otro día Felipe, Alfonso Guerra. A la vieja guardia les falta solamente la momia de Lenin. María, ¿tú querías decir algo? No, digo que yo no estoy en la piel del señor Núñez Feijóo y no sé si tendrá tentaciones de convocar o no elecciones. Lo que decía Alfredo, puede ser que haya algún tipo de cambio en el gobierno. Ahora, a 2 años vista y con unas elecciones recién planteadas en el ámbito nacional, creo que, en fin, este país debería tranquilizarse un poco, ¿no? Sí. Porque es necesario y no estar todo el día induciendo a la población a un proceso electoral con todo el coste que tiene el parón del país, porque no analizamos que no son los 6 meses de precampaña electoral, es el parón que se somete al país en cuanto a las medidas legislativas, medidas de todo ámbito, que un país ya no puede, y sobre todo en la situación en que estamos. Quería hacer un pequeño apéndice de lo comentado antes, que lo decía bien Ana Pastor anteriormente, que está claro, son unas elecciones que no versan tanto en la bipolaridad de la ideología, ¿no?, existente entre una opción A y B, sino en el hecho de que se pulsa que es necesario un cambio, ¿no? E incluso el comité electoral, he leído el otro día, a tenor de las encuestas, que aparecieron en un medio, en fin, bastante, digamos, próximo, de que reconocen en la propia encuesta que no les importa para nada modificar su tendencia electoral en esta ocasión, dada la necesidad que tiene el país de un cambio de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Es que se ha visto, se ve en las encuestas que el nivel de fidelidad del voto al Partido Popular es muy elevado, del 90%, y sin embargo el nivel de fidelidad al voto socialista está en su nivel más bajo, ninguna encuesta supera el 45%.
Yo quisiera hacerles otra pregunta. Llevamos 5 meses prácticamente de campaña, porque en realidad desde que lo anunció Zapatero, ¿no? Y luego no sé exactamente cuánto tiempo tiene que estar el gobierno en funciones, es decir, desde el próximo domingo hasta que asuma. Casi 2 meses. O sea, 15 de diciembre. Sobre el 23 de diciembre, el 13 de diciembre se constituirían las Cortes y el 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, podría estar nombrado el nuevo gobierno. No, yo creo que es más. Yo he escuchado estos últimos 2 días o 3 días comentarios diciendo que, bueno, que el país está en una situación en la que no debería tener un gobierno en funciones, ¿no? Poco menos que decir en caso de excepcionalidad y que el nuevo gobierno debería asumir cuanto antes, ¿no? Y esto enlaza con la segunda pregunta que les quiero hacer. Una victoria aplastante del PP, ya sabemos a 5 días que va a haber un gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, sin embargo eso no parece que convenza a los mercados. La prima de riesgo está hoy rozando los 460 puntos. España ha tenido que pagar un 5% para colocar su deuda. No es suficiente, al parecer. Es que tal como está la situación no se resuelve en 2 días y lo que llevamos de deterioro hasta este momento es muy considerable. Empezar a remontar esto va a costar su tiempo, ¿no? Y tampoco es posible que por el hecho de ganar unas elecciones ya se resuelva, o la expectativa. Yo por eso pienso que a lo mejor sería muy interesante que al día siguiente de ganar las elecciones Rajoy presentase un gobierno ya nombrado. No que entrase en funciones, sino este es mi gobierno. No esperar 2 meses a ver si a principios de año pues estén todos ya, pero tener una rápida reacción en este sentido. Y luego también lo que comentabais antes, yo creo que todos aquellos cargos electos que ya están ahora, que han salido de las elecciones de mayo y de un poco antes, deben estar en sus sitios y no debe haber modificaciones en ningún cargo electo para otras elecciones que se vayan al Gobierno de Madrid. Es mi planteamiento, creo que sería muy lógico. De todas formas, Carla, permíteme una cosa, tú decías que es un periodo muy largo para un gobierno en funciones. El problema es que no tenemos ni gobierno en funciones, es decir, que en estos últimos meses no ha habido gobierno, ¿no? Ni siquiera, que es un periodo de transición, pero todavía, digamos, porque durante estos últimos meses hemos visto, lo decíamos antes, a un presidente del gobierno desaparecido, que se han debatido temas muy importantes en la Unión Europea y el papel de España ha sido nulo, ¿no? No es como ocurría en otras negociaciones, cuando fue la negociación del Tratado de Ámsterdam, que el poder de negociación que tenía España era mucho más importante y lo que se conseguía para nuestro país era mucho más que ahora. Ahora el poder de negociación es absolutamente nulo. Eu diría ademais que non se desminte nin desde Moncloa o feito de que parece ser que onte mesmo Mariano Rajoy pois mantiña conversas con Angela Merkel. Isto indica ben as claras que se ve, se da como dice Ana. Y el gobierno de Zapatero no dice nada. Y el gobierno curioso, de ¿no? Zapatero non dice nada. En otras circunstancias a lo mejor habría dicho esto son competencias del gobierno, ¿no? En las últimas semanas están produciendo constantes conversaciones, al parecer, del presidente del gobierno de Zapatero, de un presidente del gobierno con su previsible sucesor, con Mariano Rajoy, de tal forma que es curiosísimo que en el final de su mandato está haciendo lo que no ha hecho nunca, es decir, dialogar con la oposición. Claro, porque ya está de retirada, ¿no? Claro. Bien, ¿os atrevéis, antes de cerrar un poquito este bloque, os atrevéis a hacer un pronóstico de resultados? Porque habéis visto en el vídeo, en el resumen de las encuestas, que si bien había unanimidad en que ganaba el Partido Popular y la derrota era del PSOE, era bastante importante, pero bueno, la horquilla también es amplia. A ver, Alfredo, tú... Yo insisto, en mis 201, 107. 201, 107, Alfredo. María. Pero a favor del PSOE. 180, 120. A favor del PSOE. Yo María? 180, 120. 180, 120. Tú vas por la horquilla más baja. Eu 185 PP, 125 PSOE. Bueno, estás en la media, Arturo. Bueno, yo soy bastante malo a la hora de predecir esto, pero por buscar un término más o menos que responda al planteamiento, yo me opto por 190, 110. 190 para el PP, 110 para el PSOE.
Yo subo un poco en el PP, 195 PP, y bajo un poquito en el PSOE, 109 PSOE. Bueno, Queréis mandar a Rubalcaba a su casa, ¿eh? os propongo que por favor anotéis, porque el martes siguiente al domingo electoral veremos quién se lleva el premio, ¿vale? Bueno, siguiendo con Que no sabemos cuál es. ¿Qué sorpresa, premio? Claro. sorpresa, el premio sorpresa. Hubiéramos limado más, si sabemos. Premio sorpresa. Bueno, siguiendo, y porque Arturo además hacía alusión a lo mejor a la necesidad de que Mariano Rajoy el lunes posterior el lunes que viene, digamos, presente a su equipo de gobierno, ¿creéis que podemos ya saber nombres? Mariano Rajoy en una entrevista ayer decía que tenía el gobierno en la cabeza, que en todo caso los ministros más importantes, y entre ellos él o la ministra de Economía, ya la tenía decidida. Tú le conoces, Ana, muy bien. ¿Efectivamente tiene el gobierno diseñado en la cabeza? Yo, desde Estará luego, en el gobierno, no sé Ana. lo que está no sé lo que está en la cabeza de Mariano Rajoy, pero yo creo que lo más lógico es que, sobre todo en vista de la necesidad de tomar decisiones inmediatas, sobre todo en materia económica, que ya tenga perfilado cómo va a ser ese equipo, porque no va a tener ni un día para, digamos, de tregua. Desde el primer momento va a tener que tomar decisiones valientes, complicadas, lanzar mensajes a Bruselas, con lo cual yo creo que por lo menos los nombres de sus asesores más próximos en temas económicos sí los va a tener decididos. ¿Quiénes? A ver. Pues la verdad que yo creo que eso solo lo sabe Mariano Rajoy. ¿Tú por quién apostarías? Yo no sé, estos días han salido en algunos periódicos algunos nombres de personas que darían este perfil, pero bueno, las quinielas ya sabemos que son un ejercicio que sirve, digamos, para llenar periódicos, para llenar horas de televisión, pero bueno, el nombre de González Páramo ha salido estos días, una persona que está en el Banco Central Europeo. Yo en cualquier caso, sin dar nombres, apostaría más por perfiles, y yo creo que el perfil va a ser eso, una persona que tenga la suficiente solvencia para desde el primer momento mandar este mensaje de confianza a Bruselas, a los mercados, a los sectores económicos españoles, y que se va a rodear, como ha dicho él, de personas preparadas, sin tener en cuenta pues ni criterios territoriales, ni tener que contentar a ningún sector. Yo creo que va a tomar una decisión con independencia, eso, de criterios de ningún tipo. Ana Pastor Sí. hace un momento esquivaba muy hábilmente la pregunta, ¿no?, de si era una de las candidatas a un ministerio. ¿Tú qué piensas, Arturo? Hombre, yo creo que puede ser perfectamente una candidata y está claro que es ministrable. Otra cosa es que dentro de toda la cantidad de gente que es posible que sea, pues habrá muchos más. Yo recuerdo que Rajoy decía en alguna entrevista que tenía dos áreas que eran de gran importancia para él, que era exteriores, para conseguir lograr ese prestigio perdido en el exterior y conseguir que España tenga mucho más peso. Decía que eso era muy importante, y el tema económico. Algunos incluso preguntaban o hacían la idea de si iba a haber un superministro de Exteriores y Economía, y dijo que no, que eso no era. Sí, se hablaba cosas también de dos que vicepresidencias, podían ¿no?, ser, una política sí. y una económica, ¿no? Pero que sí que son dos áreas fundamentales, pero ¿quién es? El rato puede volver otra vez al gobierno, pues no sé. Que venga una persona conocida en Europa, pues no sé si la gente que está en Europa son los mejores. Las experiencias que hemos tenido en España con los europeos que han venido no han sido buenas. Vamos a ver qué pasa en Italia y en Grecia, a ver si también personas de gran prestigio en Europa y de grandes cargos en Europa son capaces de hacer algo, ¿no? Yo tampoco soy capaz de mojarme en nombres. No, Ana os Pastor, veo- yo la os veo pondría muy de recatada. A mí me ministrable. da la impresión de que Mariano Rajoy lo que le gustaría es constituir sobre todo un gobierno bastante técnico. Quiero decir, intuyo, son puras intuiciones, pero me da la impresión de que él, siendo plenamente consciente de la situación en la que estamos, lo que más en estos momentos le va a interesar es tener gente con un, digamos, perfil muy profesional para desarrollar muchas de las tareas que le quedan y que no son nada fáciles.
No apostaría por ningún nombre, creo que a lo mejor sí, creo que en economía el equipo más o menos está configurado, no sé en qué posición de preeminencia, si ministro será uno u otro, pero yo supongo que Páramo está llamado a cumplir importantes funciones. Cristóbal Montoro también, que ha sido un hombre puntal en todo el, digamos, desarrollo del programa económico. Y hay uno que desde luego que suena y que supongo que tendrá también su parcela importante, que es Alberto Ruiz Gallardón. Luego el resto me da la impresión de que el perfil va a ser bastante técnico, más que atendiendo a intereses de la familia política que le rodea. Creo que eso responde al talante del personaje, que es así, bastante independiente para esa toma de decisiones. Y lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, no sería nada nuevo, por otra parte. ¿Tendremos algún ministro gallego? Home, pois, Bueno, aparte de tener al presidente del gobierno, evidentemente. Eu apostaría por... no mitin que deu en Lugo Mariano Rajoy fixo un guiño expreso ao exalcalde de Lugo, a García Díez, que é o número 1, por creo que é a terceira legislatura, na que é cabeza de lista do PP pola provincia de Lugo, e fixolle un guiño, como en esta anterior legislatura foi presidente da Comisión de Pesca, e veo a decir que sería un candidato excelente para defender os intereses da pesca. Lugo necesita, Lugo hai moitos outros intereses. Pero pois deixouno caer ademais con moita forza, non? E eu, contrariamente ao que dice María de que busque un perfil técnico, evidentemente eu creo que vai buscar persoas, como xa o ten demostrado en outros ámbitos, Mariano Rajoy, a hora de formar os seus equipos, de buscar xente moi profesional, moi cualificada, non é un home que se deixe levar por veleidades, e penso que ademais tampouco o demostra, como decíamos, fai un cacho durante aludindo á relación de Ana Pastor con Mariano Rajoy nesos momentos de dificultad dentro do partido, como sempre se mantuvo forte, inda que tuvera que pasar moitas, eu supoño, sobre todo tras as últimas eleccións, pero non teño tan claro de que vaya a ser estrictamente técnico e simplemente atendendo as palabras que el onte mesmo manifestou nun encontro con, non sei se era nun encontro con xornalistas ou nun meeting, no que decía, facendo alusión tanto aos goberno griego como de Italia, que decía los líderes técnicos, sí. que había líderes técnicos e que realmente non podía sustituirse eso por non se podían sustituir os políticos solamente por os técnicos, que ten que haber un proxecto político sólido, forte e de envergadura. Entón eu penso que vai ter aí. E eu, en canto a nomes, eu sí que me atrevo a decir, ainda que, como decía antes Ana, isto das quinielas sempre é por encher, non? Pero nos temas económicos falase moito tamén de Luis de Guindos, non? Como posible ministro, que xa fora secretario de Estado, se non me lembro mal, de Economía, con Aznar. Con ratos. Bueno, con rato de vicepresidente. Con rato, por eso. Pero con Aznar, digo, de presidente. En exteriores, eu son dos que apostaría por Jorge Moragas, o seu actual xefe de gabinete. Tamén en distintos círculos estáse falando deso, e Jorge Moragas foi un home que desde a primeira legislatura en que foi diputado tuvo moito compromiso, moita relación co exterior, entón non sería descartable. Penso que Arístegui, o portavoz de exteriores actuais, non me dá que... Ya non va en las listas. Por eso digo que non vai a contar con él, lóxicamente. Despois, por diferencias, unha muller que eu penso que pode volver a ser ministra é Elvira Rodríguez, a que xa fora ministra de Medio Ambiente, non? Pois parece que ten moito peso no momento actual. Soraya Sáenz de Santa María, eu creo que está chamada a ser ministra. Bueno, hai nomes. Si me preguntas unha cosa, hablando del tema... Otras mujeres, efectivamente, lo cual es decir, Rajoy se ha caracterizado por una cosa, es decir, sin hacer tantos aspavientos con las leyes de igualdad, nada por el estilo, su portavoz en el Congreso es una mujer, su secretaria general es una mujer. El gobierno suyo me da la impresión de que posiblemente tenga más de una mujer y no van a ser floreros como algunos bastante más de una, y comparto contigo. Y algunas autonómicas tiene... Y en igualdad, la directora probablemente una gallega, ¿no? Y en igualdad probablemente una gallega, ¿no?
La tendremos aquí el jueves con Hablando del- nosotros, ya se lo preguntaré. Se lo preguntaremos a ver qué dice ella. Perdona, hablando del tema de ministros gallegos, ¿o no? Hombre, yo creo que lo más importante es que Galicia esté en la agenda del próximo gobierno. Hoy leí una entrevista con Mariano Rajoy y decía que los sectores productivos de Galicia, la agricultura, la pesca, estarían dentro de las prioridades del nuevo gobierno. Y dentro de eso, pues que el ministro sea el mejor, ministra sea el mejor y más competente, porque tenemos ejemplos, por ejemplo, Elena Espinosa ha sido ministra de Agricultura y Loyola de Palacio también. Y vamos a José preguntar, Blanco. ¿quién defendió mejor los intereses del sector lácteo gallego? Pues Loyola de Palacio que Elena Espinosa. O sea, que realmente o se José trata- Blanco, o José Blanco, que está en este momento como ministro de Fomento y que es ahora cuando dice que va a licitar obras que tiene que haber hecho al principio de la legislatura. La Ahora verdad cuando ya es se que va. los ministros gallegos que hemos tenido en el gobierno de Zapatero no nos ha ido... no, De mira, todas por mí la Camaña. formas- muy bien de con todas ello. formas, Porque yo Elena creo- Salgado también es de Ourense, aunque se haya presentado qué suerte. por Cantabria o no sé. Creo que el problema de España es tan grave y va a necesitar tantos esfuerzos que lo de menos es si hay un ministro gallego. Está o no. claro, el primer está presidente claro. es decir, que gallego. Está lo claro. importante pero lo importante de todo es que sea un Es la gobierno cualificación del personaje, capacitado está como claro. para resolver Está claro. los problemas Está que hay claro. ahora, independientemente de todo lo demás. Está Que claro. Yo creo que lo que tenemos que pedir en Galicia es no que haya un ministro gallego, sino que haya un ministro gobierno competente. capaz. Exacto. Y que sea Exacto, capaz, pero exacto. es que yo cuando te pones a pensar en la situación como está, yo no me metería en el gobierno ni de broma. Es cierto No que... te gustan los retos a ti. No, es cierto que hay mucha gente que Arturo. está dispuesta a lo que sea, pero si tú eres un poco consciente de lo que se te viene encima, de las dificultades, de que vas a tener en contra a todos los sindicatos y a todos aquellos que están deseando salir a la calle y que no se atrevieron con Zapatero, es que va a ser una situación bastante dura y tienes que hacerlo muy bien y tienes que tener mucho prestigio en el exterior, tienes Arturo, que tomar yo- decisiones muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que aunque, quiero decir, aunque lo hagas con el más mínimo rigor y con la más mínima seriedad, con un, digamos, buen talante y una cierta eficacia, la gente de verdad que va a ser absolutamente corresponsable en la toma de decisiones del gobierno. No te quepa la menor duda. No lo veo nada claro. Y Yo estoy viendo no lo que va a pasa generar en Grecia, impopularidad, que no no lo creo, tienen un no lo euro y que están en la calle constantemente por las medidas que se toman. Yo no sé si en España cuando haya que tomar medidas, que Sí. no se sabe qué tipo de medidas Sin hay duda, que tomar, sin duda. cuando veas que no hay dinero para ciertas cosas, porque no es recortes, es que si no hay dinero para algo, ¿qué va a hacer? Comisiones Obreras y UGT se van a quedar tranquilas como están ahora, van a esperar que esa oportunidad para salir a la calle y montar en la calle todo tipo de revueltas. No lo sabemos. Pero, Los bueno, indignados. No creo que yo sea no la estaría- situación. Arturo, antes os comentaba la visita que hizo Esperanza Aguirre ayer a La Coruña y los indignados que iban detrás de ella. Bueno, pues a 100 metros estaba el candidato del PSOE, Pedro Rubalcaba, que es el partido en el gobierno, y no había ningún indignado. Me resulta sorprendente. Bueno, señores y señoras, no nos queda más tiempo, lo hemos agotado. Ha sido un placer tenerles a todos aquí en esta mesa, sea cual sea ese gobierno y esos ministros y ministras que nombre Mariano Rajoy a partir de la próxima semana. Lo que les queda no es un camino de rosas, evidentemente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alfredo, María. Muchas gracias. José Manuel, muchas gracias. A ti. Ana y Arturo. Les emplazo a vernos el martes siguiente después del 20N para hacer el análisis de los resultados, y a todos ustedes les invito a que no se pierdan el debate electoral de este jueves, pasado mañana, que estarán con nosotros la candidata por el Partido Popular por la provincia de La Coruña, Marta González, en número 2, el número 2 también de la misma candidatura del Partido Socialista, Miguel Cortizo, y el candidato del Bloque Nacionalista Galego al Senado, el señor Pérez Bouza. Les espero el jueves, pasado mañana, a las 10:30 de la noche. Muchas gracias por su atención y pasen una feliz noche.